Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En donde más denuncias se presentaron fue en el Distrito Federal. DF, justamente. Yo creo que a tu pregunta, ¿perdió el PRD o perdió Miguel Ángel Mancera? Yo creo que es una combinación de factores y esos dos caben entre ellos, no son los únicos. Me parece que el PRD, tras todo el tema de lo ocurrido en Guerrero, con Iguala y Ayotzinapa, tiene, digamos, todavía un tema pendiente que ha querido explicar, no lo ha terminado explicando con total satisfacción a sus votantes, tanto los duros como los potenciales. Creo que ese cuenta pendiente pues se está viendo en la elección de diputados, lo vimos ahorita con los estimados, se ve en la de Guerrero y seguramente también se está viendo en la del Distrito Federal, que por definición pues es, digamos, de la ciudadanía más politizada que hay en toda la República Mexicana. Entonces yo creo que es una combinación de factores que el PRD no esté teniendo los resultados a los que hubiera aspirado hace todavía 6 meses, ¿no? En esta elección intermedia. Oye, pero no será también un problema de comunicación, como estábamos comentando, porque bueno, ahí están también las ligas que tenía Barca con Andrés Manuel y que si él autorizó la candidatura y que si le dijeron que era, que no era y no se pudieron deslindar de forma adecuada o no le pudieron cargar al señor Abarca, Andrés Manuel. Bueno, no, por favor, los caballeros primero. Los vi con cara interesante. Yo creo que en efecto la lamentable noche de Iguala, la noche negra de Ayotzinapa, yo creo que nadie logró, digamos, a todo el mundo agarró por sorpresa al PRD, agarró por sorpresa, por supuesto, al nivel, no, tanto a nivel local como a nivel federal. Yo creo que nadie hizo un ejercicio de comunicación adecuado para una tragedia tan lamentable. Claro. ¿Qué ejercicio de comunicación podía hacerse efectivo frente a un evento tan doloroso? No culpo ni al PRD, no culpo, por supuesto, al presidente Enrique Peña Nieto, que bueno, primero decidió que un asunto que tenía que atenderse a nivel local. Pero les están pasando la factura, ese es el hecho, ¿no? Todo el mundo está pagando las facturas de esa noche terrible de Iguala. Yo creo pesado, que, ¿no? Sí, y yo creo que en efecto pues era un terreno muy resbaloso en donde pues nadie se iba a sentar de, bueno, nuestra línea de fuerza y nuestra línea de comunicación tiene que ser tal, porque estabas hablando de una tragedia de proporciones pues muy, o sea, mayúsculas y terribles en términos humanos. Entonces era también muy peligroso que diseñaran una estrategia de comunicación que se alejara, digamos, de la tragedia humana que vivieron tantos en esa noche, ¿no? Ahora, de septiembre. Al respecto de los hechos que ocurrieron el día de hoy en las diferentes casillas, en diferentes estados, en donde hubo cerca de 90 detenidos en Oaxaca, hubo detenidos también en Chiapas, hubo detenidos en Guerrero, que tienen que ver con protestas que finalmente se quería evitar la elección. Algunos mezclaron el asunto de Ayotzinapa, otros mezclaron el asunto de la reforma también en materia educativa. Pero ¿cómo andamos en ese tipo, en la impunidad electoral, Leonardo? Porque parece que no son delitos que merezcan la pena perseguirse, porque la FEPADE, digo, yo creo que podría haber actuado desde antes, si hasta el propio líder de la sección 22 avisó lo que iba a hacer. O sea, no creo que tengan que traer así SAI para que les diga quién es el responsable, ¿no? Sí, es claro que son delitos electorales que están tipificados en el Código Penal y que tenemos autoridades que deben de actuar. Yo creo que hay que seguir la pista de los detenidos que hubo el día de hoy. Es la primera vez que eso sucede, de tal suerte que habrá que ver cómo lo va a procesar la FEPADE, que esperemos que lo procese en los términos de derecho, por supuesto respetando los derechos humanos, por supuesto observando el debido proceso, pero si se logra comprobar que algunos de estos detenidos o todos ellos tienen una responsabilidad que se convierte en uno de los delitos electorales tipificados, deben recibir la sanción que corresponda, y en este caso es una sanción grave porque es cárcel y no hay posibilidad de salir bajo fianza. Delito federal, ¿verdad? Sí. Del ámbito federal. Y es también la elección, el proceso electoral más violento de lo que yo tengo registro desde 1952, cuando la campaña enriquista que sufrió toda clase de agresiones. En este caso hay 12, creo que son 12 los candidatos asesinados, los secuestrados son 2 o 3,
Y hay una cantidad de agresiones. Funcionarios que tenían que ver con las campañas. Electorales, una cantidad de agresiones de un partido a otro contra las instalaciones del INE. En fin, yo creo que fue una elección, un proceso muy complicado y me parece que este número de detenidos, pese a toda su importancia, indica que le salió barato a las autoridades electorales. Creo que todos esperábamos algo peor. Incluso aquí en México somos excelentes hasta para suicidarnos, ¿no? El secretario de Finanzas del Distrito Federal, del PRD del Distrito Federal, se colgó y se dio un balazo porque tenía 18 puñaladas. No sabemos bien qué hizo primero. Claro, pero es que tenía gastritis. No sabemos si se metió el balazo y se colgó. ¿Qué fue después, primero, no? O se colgó primero y se... Y alguien le hubiera enseñado el omeprazol para la gastritis en lugar de la 9 milímetros. Pero bueno, yo creo que además viene siendo ya tiempo de que demos una reflexión final porque estamos cerca de despedir este programa y me gustaría empezar con el maestro Humberto Musacchio. Con la izquierda. Claro. Exactamente. Yo insisto en que la participación de la gente, si llegamos a 47, 48%, son casi 10 puntos más de lo estimado, de lo que iba a ser la participación electoral en esta ocasión. Yo creo que hay que felicitarnos por eso. Hay que felicitarnos porque los hechos de violencia, pese a que son reprobables y peligrosos, preocupantes, finalmente son muy aislados, no son un hecho generalizado como algunos temíamos. Y eso está muy bien. Yo creo que el hecho de que le apostemos, le pongamos todo al voto, es ganancia para el pueblo y además los resultados indican que el voto sí sirvió para algo. Me parecería lamentable que el PRI tuviera mayoría automática en la Cámara, me parecería absolutamente tremendo. Pero puede ser que con los partidos aliados logre tener ese 50% más uno. Pero bueno, fuera de detalles como este, me parece que todo es ganancia en este proceso. Martín Espinosa, que además de todo ha el día de hoy revelado su intención de ser candidato ciudadano al gobierno de Yucatán. Yo creo en la ciudadanía. Nos vamos a Mérida todos los que estamos aquí. Yo creo en la ciudadanía y dos enseñanzas. Primero, yo creo que este proceso es de lecciones, o sea, de lecciones. También elecciones, pero a mí me deja dos lecciones. Primero, sí se puede organizar a pesar de los obstáculos y a pesar de quienes le apuestan a la violencia, llámese crimen organizado, grupos que se han apartado de la ley e incluso políticos que se han coludido a los grupos delincuenciales. La sociedad tiene todavía esa fortaleza para organizar procesos con sus asegúnes, cosas que hay que corregir, sí, hechos que se registraron en algunas zonas del país, pero es muy saludable que esta noche podamos hablar de resultados, de PREP, del presidente del Instituto Nacional Electoral, de los dirigentes partidistas que han desfilado por los medios de comunicación hablando de este proceso. Y esto me lleva a lo segundo. Ojalá que la reforma electoral que venga próximamente para corregir esto sea una reforma verdaderamente orientada al ciudadano y que no se quede, como se ha quedado en todas las ocasiones, en las cúpulas de los partidos con los intereses de los partidos. Hoy la ciudadanía le da un voto de confianza a los políticos a pesar de que no creen muchos de ellos. O sea, qué curioso es. Y palomita para el INE. Y claro, los organizadores, en fin, creo que todos ganamos si sabemos capitalizar cada uno en nuestro ámbito. La sociedad, la autoridad electoral y la clase política entiende lo que le quiso decir el ciudadano en las urnas. Yo creo que estaremos del otro lado, a diferencia del pesimismo con el que veíamos esto hasta hace apenas unas horas. Leonardo Valdés, ¿cómo ve un expresidente del IFE la actuación del INE del día de hoy? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo viste el proceso en general? Yo creo que fue un proceso muy complejo, un proceso violento, efectivamente, un proceso en el que aparecieron cosas que no deben existir, como el espionaje telefónico, este tipo de escándalos, ese tipo de cuestiones. Pero creo que el día de la jornada volvió a surgir algo que en México se viene produciendo ya desde hace más de 20 años. Los ciudadanos se apropiaron de la elección.
Los ciudadanos salieron a poner las casillas a pesar de todos los malos augurios y lograron que una masa importante de ciudadanos vinieran a votar. Los ciudadanos premiaron, castigaron, provocaron alternancias. El mexicano ya sabe que el voto sirve para expresar decisiones políticas y en esta jornada ha expresado sus decisiones políticas en una democracia que es una democracia joven, evidentemente. Los procesos de construcción democrática son procesos históricos. A Inglaterra le costó nada más 200 años, nosotros llevamos 20 años apenas. Por supuesto que vamos a ir Déjanos la más barata, por favor. Vamos a ir más rápido que ellos, porque ya hay aprendizajes que podemos aprovechar, pero lo cierto es que también habrá que pensar en cómo nuestra clase política se renueva, no solamente en términos de personajes, sino también en términos de ideas y de planteamientos para estar a la altura de una ciudadanía que sí quiere una democracia y que quiere avanzar en esa vida democrática. ¿Ves a los candidatos independientes creciendo? Veo a los candidatos independientes creciendo. Si se consolida lo que sucedió en Nuevo León, se convertirá en un atractivo ser candidato independiente, pero ojo, si se consolida, yo diría que al día siguiente de que esté el cómputo definitivo, este candidato independiente tendría que pensar cómo va a gobernar. No me imagino a un gobernador en un estado que no tenga en el Congreso del Estado, en las presidencias municipales, a nadie que sea afín a su pensamiento, a sus planteamientos, de tal suerte que va a tener que negociar con los partidos políticos, con los diputados de los partidos políticos, y esto quizá una parte de la ciudadanía que votó por candidato independiente porque era algo novedoso y era darle una lección a los partidos políticos, quizá no les guste, pero el candidato independiente no va a poder gobernar solo, va a necesitar del Congreso y en el Congreso van a estar los partidos políticos. ¿Volverá a ser lo mismo entonces? No, yo creo que habrá algún aprendizaje. Además, si es el caso que se consolide esa victoria, el candidato independiente no es un improvisado, es un político profesional, sí. Sabe cómo funciona el sistema y no solamente eso, supongo que tendrá la capacidad de tomar acuerdos, de construir consensos para darle gobernabilidad al Estado de Nuevo León. Leonardo Valdés, muchísimas gracias. Yuri Sierra. Yo creo que de lo que hablamos poco, pero es la gran lección de estas elecciones, es que en efecto el tema de corrupción ha terminado corroyendo a todos los partidos políticos. Vimos escándalos en todos, absolutamente todos los partidos políticos. Y ese, por supuesto, es el gran desencanto que ese... Más de 50% de mexicanos que no acudió a las urnas el día de hoy, en efecto, nunca van a las elecciones intermedias. No es un Chivas América como una elección presidencial, ¿no? No es un clásico, a la gente le da flojera salir a votar en las intermedias. Y sin embargo, hubo un 50%, más de un 50% que no fue a las urnas el día de hoy. Y sí creo que no fue por el partido México-Brasil, en donde México perdió. Además. Y creo que México pierde cuando tiene una clase política que efectivamente ha sido señalada, además por sus pares, que en una de esas están igual de corrompidos que ellos, ¿no? Pero pareciera que lo que sucedió en esta elección es que se puso parejito el piso de la corrupción. Ah, bueno, igual yo soy corrupto, pero tú eres más, ¿no? Y eso terminó sucediendo y eso a la ciudadanía le deja el peor sabor de boca. Y políticos que dicen que robaron poquito, ¿no? Ah, robé poquito, dicen. Sí, levantan las faldas, unas cosas preciosas. Y como eso, de repente nos enteramos de no nada más candidatos, sino gobernantes, ¿no? Que tienen el hidrogober, por ejemplo, que tiene debilidad por las presas y los pozos y además las playas, ¿no? Va a acabar preso por ese amor a las presas. Pues yo creo que por eso perdió su estado. Entonces no va a acabar tan mal. Pero yo creo que eso es una gran lección, ya lo estaremos viendo en los siguientes días con más detenimiento, con más lupa, pero creo que esos excesos y esos justamente ese tipo de absoluta desconexión con el mínimo de ética y el mínimo de moral pública, pues les está costando en las urnas el día de hoy y eso lo aplaudo y lo aplaudo muchísimo. Antes de irnos, a mí sí me gustaría nada más comentar algo que me llamó también mucho la atención. Decía Leonardo de este modelo de comunicación de los partidos. Veía yo la cantidad de horas que cada partido tuvo.
más o menos por ahí de los partidos que más tenían 260 horas en radio y 27 horas en televisión, y ahí vamos contándole hasta el que menos tuvo 120 ocurrencias y ocurrencias malas, ¿no? De verdad, yo creo que si se va a hacer una Pésimas campañas. No, bueno, del pam, 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 no, pam, 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 pam. Exacto, con la Ay, serenata piedad, nocturna ¿no? de Mozart y el PRI le PRD. contestaba con la marcha fúnebre. O sea, es una locura, una falta de creatividad incluso eso, ¿no? Y Habrá que además- cambiar el formato, me parece, de esos espacios en televisión, en radio, de los partidos políticos. Esto no funciona. O sea, es que el COFIPE dice además que solo lo pueden utilizar para promoción política, pero yo creo que sería responsable, ¿no?, el utilizarlo para otro tipo de cosas. Bueno, yo estuve en la campaña de 84 en España, que fue prácticamente en radio y televisión. No había en las calles señal de que hubiera campaña electoral. Y las cosas funcionaron muy bien, la gente salió a votar, todo el mundo contento, no hubo mayores protestas y los debates, las presentaciones de candidatos fueron muy provechosas. Yo sí noté ahí que había propuestas. Oye, yo pondría otra cosa sobre la mesa. En efecto, horas interminables, la espotiza, le decíamos la espotiza en radio y televisión, que además es La que gratis, ¿no? nos Son pusieron. los famosos tiempos de Estado. Los partidos políticos no pagaron un solo quinto, como no lo han pagado desde las elecciones a raíz de la reforma del 2007, no pagan un quinto en sus anuncios de televisión y de radio. Y sin embargo recibieron la mayor cantidad de dinero que han recibido nunca en su historia los partidos políticos en esta elección. La pregunta es, ¿a dónde se va esa lana? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se va? ¿A compra de voto o a los bolsillos de los casas, candidatos? A compra de porquerías, a compra de Pero banderines. Casas blancas entonces, y de otros hubieran colores. llegado 5,000 porquerías a la casa de todos los votantes de este país. Y no Sí. fue el caso. De algún partido político sí, les tiraron hasta mochilas, ¿no? Pero salvo ese, digamos, los demás no. La pregunta es, todo ese dinero, ese dineral que recibieron los partidos políticos, ¿a ¿En dónde está? Pues dónde? bueno, ha sido verdaderamente un placer. Yuriria Sierra, muchísimas gracias A ti, por Paco Sea, acompañarnos. compañeros. Gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo Valdés, expresidente del IFE. Señor Martín Espinosa, próximo Muchas gobernador gracias. de Yucatán. Y también el sus maestro Humberto alrededores. Musacchio, que lo ponga en el gabinete. Voy a por ser su favor. jefe de campaña. Por supuesto. favor, eso me parece muy bien. Y llegamos al final de esta transmisión especial de Grupo Imagen Multimedia. Gracias por acompañarnos durante 16 horas ininterrumpidas de transmisión a través de nuestras diversas plataformas. Excelsior Televisión, Cadena 3, Imagen Informativa, Reporte 98.5 y a través de internet mediante excelsior.com. Gracias a usted por su preferencia y lo invito para que siga informándose con nuestros diversos espacios informativos. Gracias a todos mis compañeros, por supuesto, y solamente como un mensaje final, retomo las palabras de Platón que son maravillosas. El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Gracias, buenas noches. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.